esta cuarta lección quiero situar la vida de Jesús en el contexto histórico adecuado. Vamos a ver un pequeño esquema que nos puede servir mucho. Esta es la duración de la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, la vida terrena del Señor. Hay tres calendarios. El primero es el calendario romano, el que estaba vigente entonces. El calendario actual, en segundo lugar, segunda fila, el que vivimos ahora, estamos en el 2024. Y en el tercero añadido también pues la edad de Jesús. ¿Cuándo situar el nacimiento de Jesucristo? Más o menos en el año 6 antes de Cristo, curiosamente. Es decir, hay un error en el calendario actual. En la parte de arriba se ven los sucesos históricos a los que hacen referencia los evangelios, situándolos cronológicamente. Y en la parte de abajo, la vida de Jesús, el nacimiento, la vuelta de Egipto, perdido en el templo a la edad de 12 años, el bautismo, que comienza la vida pública, año 27 de nuestro calendario, cuando Jesús tenía alrededor de 30 años, 32 concretamente, y su muerte y resurrección a la edad de 35, en el año 30 de nuestra era. Vamos a detenernos un poquito en 6 eventos, digamos, ¿no? Primero el nacimiento y después la vida oculta en Nazaret, en Galilea, los 3 años de predicación y milagros y por fin la muerte y la resurrección. ¿Qué sabemos del nacimiento? Ya he dicho antes que habría sido en el año 6 antes de Cristo, es decir, antes de que muriera Herodes, que es un dato que nos dan los evangelios, y que fue en Belén. Y tú, Belén, Efratá, pequeña entre los clanes de Judá, de ti voy a sacar al que ha de gobernar Israel. Es un anuncio que hace Miqueas del Mesías. Ese pequeño pueblo, cerca de Jerusalén, había sido también el lugar de nacimiento del rey David, y Jesús era descendiente de David. Hay, arqueológicamente, esto es lo que tenemos, la Basílica de Belén, que ya os enseñé antes. Esa sería una figura, una fotografía del exterior. Realmente tiene forma de castillo, de fortaleza, ¿no? Por dentro, la basílica construida en tiempos del emperador Constantino, aunque modificado un siglo después también un poco. Un curioso mosaico que nos muestra a los 3 magos, indicándonos sus nombres, Baltasar, Melchor y Gaspar, de esa época, siglo V, más o menos. La gruta del nacimiento, una cueva que está debajo de lo que ahora es el suelo de la basílica, justamente debajo del altar principal. El lugar exacto, marcado por una estrella de plata en el suelo. Si veis muchas lámparas es porque está destinada, está gobernada ahora mismo por los ortodoxos. Más mosaicos antiguos, y esto es lo que hay. La vida oculta. Esos 30 años que pasó Jesús sin todavía empezar a predicar, transcurrieron sobre todo en Galilea, en Nazaret. Recuerdo las fechas: año 6 antes de Cristo, huida a Egipto; año 4, regreso a Palestina cuando murió Herodes; año 7 aproximadamente, a la de 12 años, cuando se perdió, se quedó en el templo de Jerusalén, seguramente en una fiesta de Pascua; y el comienzo de su predicación, que situamos en el año 27. Una vista más cercana de Galilea al norte. En medio está Samaria y debajo Judea.
Galilea tiene la peculiaridad de que 2 siglos antes de Cristo fue colonizada, diríamos así, fue poblada por judíos de nuevo, pero únicamente en las zonas rurales. Las ciudades grandes permanecieron bajo la civilización helenística habitual. Ahí vemos Cafarnaún, Genesaret, Magdala, Tiberias, Caná, Nazaret, Naín, lugares que conocemos por los evangelios, igual que otros que quedan fuera del territorio de Galilea, propiamente como Bethsaida, como Gadara, y en Samaria Cesarea, que era el lugar donde residía el procurador romano habitualmente. Cesarea la marítima, porque hay otra Cesarea construida por Filipos en el norte. ¿Qué conservamos de entonces? Esta es la Basílica de la Anunciación, construida en el siglo XX, encima, en sustitución de otras iglesias anteriores. Ahí se conserva, en el piso de abajo, la Gruta de la Anunciación. Según la tradición cristiana, ahí fue donde el arcángel San Gabriel, se apareció a María para pedirle su consentimiento para ser la madre del Mesías. También en esa basílica, en excavaciones arqueológicas recientes, se ha encontrado un grafito que es un testimonio muy fidedigno de lo que representaba eso desde el principio. Lo que está escrito, ahora resaltado en rojo, es Jaire María. Es el saludo del ángel. Bienaventurada eres tú, María. Alégrate, María. Pongo como ejemplo también pues una casa de Nazaret excavada recientemente para que se vea cómo eran. Una parte era cueva y otra parte una construcción exterior. La familia de Jesús. Jesús era hijo de María. Estaba casada con José, pero le tuvo a Jesús antes de que convivieran. No fue hijo de José, sino solo de María. Por otra parte, nos podemos referir a Juan el Bautista, que era pariente de Jesús, hijo de Zacarías e Isabel, como nos cuentan los evangelios, y otros personajes que aparecen también, que son apóstoles de Jesucristo, de los 12, o parientes. Santiago el Menor, que fue obispo de Jerusalén, Simón el Celotes, también obispo de Jerusalén después de Santiago el Menor, y Judas Tadeo, otro de los 12, autor de una carta que también forma parte del Nuevo Testamento, y José, de lo que no tenemos muchas más referencias. Sabemos que eran hijos a su vez de María de Cleofás y Cleofás. Por otra parte están también Santiago el Mayor y Juan, evangelista y apóstol, hijos de María Salomé y de Zebedeo, los hijos de Zebedeo. Por otra parte, está bastante claro que tanto María de Cleofás como María, la madre de Jesús, eran hijos, según la tradición los llama así, de Joaquín y Ana. Es decir, que María de Cleofás era hermana de Santa María. Y esos apóstoles o personajes que vemos debajo, primos hermanos de Jesús. Y por otro lado, se supone también que Juan, el evangelista y apóstol, y su hermano Santiago el Mayor, apóstol de España, está enterrado en Santiago de Compostela, hijos de Zebedeo y nietos probablemente también de Joaquín y Ana. Y es posible, igualmente, que la relación de parentesco entre el Bautista y Jesús fuera de este tipo. Sabemos por el Evangelio que José era hijo de Elí y este a su vez hijo de Matán.
y por el otro lado de la rama, el padre de Isabel era hijo también de un tal Natán, que probablemente fuera la misma persona. Es decir, Juan el Bautista también era primo de Jesús, aunque más lejano. Los 12 apóstoles. Simón, Pedro y Andrés, hermanos. Santiago y Juan, hermanos. Felipe, Bartolomé o Natanael, Tomás y Mateo, otros 4 de los 12. Y Santiago, Judas y Simón el Celotes, apóstoles de los 12, pero además parientes de Jesús igualmente. Y por último, Judas Iscariote, el traidor. Sobre su predicación, estuvo predicando el reino de los cielos, era el resumen de todo su mensaje, 3 años entre finales del 30 y mitad del 27, perdón, y mitad del 30. En sus parábolas hace comparaciones continuas. Habla de ese reino. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla, etc. Para entrar en el reino de los cielos hay que hacerse como niños, etc. Luego tenemos los milagros. En esos años a sus palabras acompañaron signos como curación de enfermos, resurrecciones, expulsiones de demonios, milagros sobre la naturaleza, lo hemos visto también antes. ¿Qué podemos decir de su muerte? Lo más probable es que ocurriera el viernes 7 de abril del año 30, que fue la víspera de la Pascua judía de ese año y cayó en viernes. Antes, sabemos también por los evangelios que entró en Jerusalén, el domingo sería el día 2 entonces. Durante los siguientes 3 días, lunes, martes y miércoles, predicó en el templo. El jueves fue la última cena y el prendimiento, y el viernes su pasión y muerte. La resurrección del Señor. Solo trato ahora de situarla cronológicamente. Fue el domingo siguiente, sería entonces el 9 de abril. Y como ya he mencionado antes, el sepulcro estaba vacío y se apareció a María Magdalena, a los 11 y a muchos más durante 40 días. En esta pintura, muy conocida, muy realista, se representa como el apóstol Tomás no creyó en Jesús hasta que no tocó con sus dedos las heridas de las manos y del costado.